Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, con el Ministerio Tierra Prometida, diciéndoles gracias por este privilegio de dejarme entrar en sus hogares y también agradeciéndole a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, por la vida que me da, porque todavía puedo hablar y a pesar de que Satanás nos ha tirado con todo lo que ha tenido, pero aquí estamos todavía. El Señor nos preserva y podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a pasar sin más preámbulo a la bendita y santa palabra del Señor. Amén. Y esta se encuentra, mis hermanos, aquí en la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, llego delante de ti, poniendo tus manos, mi vida, mi mente, mi corazón, Señor, a mis labios, Señor, para hablar esta palabra que tú me diste para tu pueblo. Señor, que de mis labios no salga cosa que no sea tuya, Señor. Y Padre, que esta palabra bendiga a cada uno de mis hermanos y también traiga bendición a mi vida. Señor, gracias por esta oportunidad más que me das de hablar, de predicar tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, decía la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en el versículo 16 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues a los que duermen de noche duermen, y a los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Amén. A mis hermanos, el título de este mensaje es: ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, mis hermanos, que dice y lo afirma desde púlpitos y desde universidades y escriben libros y todo eso, diciendo que Cristo Jesús ya vino, que ya no va a venir otra vez. Otros también dicen que es mentira, que Cristo Jesús jamás va a venir a la tierra. Y entre todos estos, el problema está en que muchos de ellos fueron cristianos. Muchos de ellos incluso son pastores o son evangelistas, son ministros del Señor en alguna manera, y sin embargo
han apostatado. ¿Por qué? Porque decirle al pueblo, decirle a la gente que Cristo Jesús viene en cualquier momento, que dejen de pecar, que corrijan su vida, que se pongan a mano con Dios, que velen, que oren, pues no es muy cómodo, mis hermanos, no es muy políticamente correcto, como decíamos el otro día. Pero la terrible realidad, mis hermanos, es que hoy más que nunca, hoy, y estoy diciéndolo el día 29 de noviembre, ya va a entrar este próximo mes de diciembre del año 2020. Tal vez, mis hermanos, no veamos el año nuevo. Y estoy hablando de los cristianos, de los que han sido salvos por gracia, lavados con la sangre de Cristo, y de los que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, de los que permanecen fieles. Porque los otros, los que creen que son cristianos, o los que siendo cristianos se apartaron de la verdad, ellos tal vez sí lo vean, pero de una manera tal vez muy triste. ¿Por qué? Porque se van a quedar a la gran tribulación. El rapto de la iglesia, o arrebatamiento, como usted quiera llamar, va a suceder. El apóstol Pablo y los demás apóstoles, ellos creían o esperaban al menos que el Señor viniera en sus días. Amén. Pero murieron y Cristo Jesús no vino por su iglesia. Muchas generaciones de cristianos, muchas generaciones de hombres y mujeres que fueron mártires muriendo por la causa del Evangelio, murieron esperando ver el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, y no sucedió. En mi familia, mi bisabuelo era cristiano, mis abuelos eran cristianos, mis padres eran cristianos, y todos ellos vivieron esperando que el Señor viniera hasta las nubes por su iglesia, y que de acuerdo a la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estuvieran vivos fueran transformados o glorificados, como usted le quiera llamar, y llevados al cielo. Pero no sucedió. Pero yo creo, mis hermanos, de acuerdo a todas las profecías que el mismo Señor Jesucristo nos dio, esta generación que estamos viendo ahorita, nosotros los que estamos vivos, tal vez muchos de nosotros no vamos a ver la muerte física aquí. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. ¿En qué se basa? Dirá alguien de ustedes, ¿verdad? Bueno, nos basamos, mis hermanos, en lo que es la palabra del Señor. Cristo Jesús, allí en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, vamos a ver, 24, del Evangelio según San Mateo, del 35 en delante, dice de la siguiente manera. Bueno, vamos desde el 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Haciendo una pausa aquí en este versículo 32, la higuera, mis hermanos, profética del Señor, es el pueblo de Israel. Y esta fructificó o reverdeció cuando el pueblo de Israel volvió a su tierra, a Israel. Desde donde estaban en todo el mundo en el exilio, volvieron ellos, finalmente se les reconoció como país, y fue en 1948. Alguien dirá, pero se hace muchos años, del 48 hasta aquí. Sí, sí. Pero ese fue el principio del cumplimiento. Amén. Luego nos vamos adelante. Dice, así también, el 33, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y yo creo, mis hermanos, esto lo creo yo personalmente,
que aquí en el 34, versículo 34 del capítulo 24 de Mateo, cuando dice, no pasará esta generación, está hablando de nosotros, o de nuestros hijos, en fin. Porque pues ya, yo tengo 68 años, no se va a morir, al menos los cristianos no, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que la palabra del Señor Jesús se cumple sí o sí. Gústele al diablo, gústele al mundo, gústele al pecador, gústele al borracho, gústele al perdido o no le guste. La palabra del Señor Jesús se cumple. Y se cumple en usted, se cumple en mí y se cumple en todo el mundo. Amén. Y dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Una vez más, o sea, acá nos hablaba el apóstol Pablo, aquí nos habla el Señor Jesús, aquí en los evangelios, cuando Cristo Jesús habla, las letras en la Biblia están en rojo. Estoy hablando de la Biblia Reina Valera del 60. Y por favor, tomen nota, mis hermanos, para que ustedes mismos lean la Biblia, lean su Biblia y corroboren que lo que estamos hablando es cierto. Eso es muy necesario, que el pueblo de Dios no se deje engañar, sino que todo lo investiguen con sus propios ojos, con su propia mente, en la palabra del Señor, no en el libro del Mormón, no en el Hare Krishna, no, en el libro santo de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Y luego dice, volvamos una vez al versículo donde estamos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok. Todo esto que hemos estado leyendo desde el versículo 32, mis hermanos, son puras profecías que se iban a cumplir. Desde entonces al 48 faltaban 2000 años y se empezaron a cumplir esas profecías. Y las profecías se siguen cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo, ya todas están cumplidas. Amén. La única profecía que falta por cumplirse es que los muertos en Cristo sean sacados de sus tumbas. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seamos arrebatados al cielo, porque Cristo Jesús va a estar en las nubes esperándonos. Él no va a tocar la tierra en esta vez, sino hasta la venida gloriosa del Señor, después de la gran tribulación. Amén. Entonces, cuando dice, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? ¿Por qué fue que Dios destruyó la tierra y sus habitantes de ese tiempo? ¿Cuál fue la razón, mis hermanos? La razón fue solamente una y muy sencilla. La razón, mis hermanos, es que había tal degeneración en la raza humana que eso llegó a la presencia de Dios y vio que no había manera ya de componer esa degradación en la que estaba viviendo la humanidad. Solamente encontró el Señor un hombre justo y su familia, y este era Noé. Le mandó que construyera un arca. Duró la construcción 120 años, porque nada más eran él y sus hijos. Y sin embargo, nadie se acercó a decirle a Noé, yo creo en tu predicación, porque Noé les decía, este mundo se va a acabar, va a llover, se va a inundar la tierra, todo ser vivo se va a ahogar. No le creyeron. Seguían, dice la palabra, casándose, ¿verdad? Y dándose en matrimonio, dice el versículo 38, dice, ¿por qué?
Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban casándose, mis hermanos. Esto era la degradación que estaba viendo Dios, que vio Dios. Estaban casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres y tantas cosas que mejor no decimos para no escandalizar a la gente. Por eso fue que Dios, nuestro Dios, destruyó la tierra. Porque el ser humano había prostituido, había echado a perder incluso la naturaleza por su pecado. Era tanto el pecado que todo estaba contaminado. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita, mis hermanos? En Estados Unidos, aquí donde yo vivo, mi familia, hace ya años se aprobó, la Suprema Corte de Justicia lo aprobó, el matrimonio entre homosexuales. E inmediatamente, como cascada, otros países que, pues, imitan más que nada lo malo, lo hicieron, entre ellos México, el hermoso país donde yo nací, donde yo vengo. En el resto del mundo. Vamos a Europa. En Europa es una podredumbre horrible. Entonces, ¿por qué es que el Señor no destruye el mundo ahora? Primero que nada, porque estamos en la era de la gracia. Y segundo, porque estas profecías tenían que cumplirse. Y el más grande profeta de toda la Biblia es Cristo Jesús. Amén. Cumplirse para que el arrebatamiento de la iglesia tuviera lugar. ¿Están conmigo? Bueno, gloria a Dios. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, mis hermanos. O no quisieron entender. Ahorita, esta humanidad o no entiende o no quiere entender. ¿Por qué? Porque ahorita, lamentablemente, mis hermanos, ya no hay excusas. Ya no hay aquello de que es que yo no sabía. O es que nadie me habló antes del Evangelio de Cristo Jesús. Ahorita a través de los medios de difusión, ¿verdad? Tenemos internet, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos tantas maneras de que el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Primero fueron nuestros hermanos, aquellos pioneros, misioneros que salieron de Estados Unidos a todo el mundo, porque este país fue campeón en eso, mandaba miles de misioneros todo el tiempo, llevando Biblias, llevando tratados, llevando folletos, llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces, esos lugares a donde ellos llegaban o alcanzaban para el Señor Jesús, ya no estaban ignorantes. Ahora ya no llegan los hombres, tal vez algunos siguen llegando, algunos misioneros, algunos evangelistas siguen llegando, pero ahora, así como mi voz está llegando con ustedes a través del internet, así está llegando el evangelio que están predicando mis otros hermanos, los compañeros de milicia, a todo el mundo, en diferentes idiomas, en todos los idiomas del conocidos, habidos y por haber. Yo he oído predicaciones en chino, en mandarín, en coreano, en francés, en alemán, en fin. Predicaciones que hablan de un Cristo de la gloria, de un Señor Jesucristo que siendo el Hijo unigénito de Dios, no lo tomó como pretexto para quedarse en el cielo, sino que vino, nació de una virgen
vivió y predicó el evangelio de las buenas nuevas, empezó la nueva era con él, pero fueron los judíos a los que él vino, fueron malagradecidos y lo mataron, lo torturaron y lo asesinaron en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por los pecados de usted y de usted y de usted y los míos. Amén. Porque hasta el momento en que Cristo Jesús murió, se seguían ofreciendo holocaustos en el templo, hablando de Israel. Había un sumo sacerdote que ofrecía los holocaustos por los pecados de la humanidad, del ser humano. Pero la sangre de los animalitos no limpiaba los pecados del ser humano, solamente los tapaba. De ahí que los hombres y las mujeres de ese tiempo, ¿verdad? No iban al cielo directamente, sino que iban al seno de nuestro padre Abraham. Así se denomina, o así denominaban al paraíso. Y allí están todavía los justos del Antiguo Testamento. Amén. Es muy interesante todo esto. Muchas veces mis hermanos predicadores no lo dicen, pero así es. Pero dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús venga, se va a llevar los muertos. ¿Cuáles muertos o por qué se los va a llevar? Primero que nada, desde que Cristo Jesús resucitó, dice la palabra, que con Él resucitamos todos. En otras palabras, cuando el cristiano del Nuevo Testamento para acá, de Cristo Jesús para acá, muere en Cristo, en el momento que cierra sus ojos en esta vida, los abre en el cielo, en la presencia del Señor. Así de fácil. Pero el cuerpo, las moléculas, los tejidos, los huesos de ese muerto, aquí se quedan. Pero en el momento en que Cristo Jesús venga, esos muertos, aunque sean ya nada más moléculas regadas en la tierra que ya no se distingue dónde estaba el ser humano, aquel cadáver, esas moléculas se van a volver a formar en el ser humano que fue antes de morir, pero ahora glorificados, y se van a ir al encuentro del Señor. Y en las nubes, porque el Señor Jesús, cuando venga por su iglesia, va a traer con él a todos los salvos, a todos los que creyeron en él. Y se van a unir el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Dice, y nosotros los que hayamos quedado, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos vamos a ir con ellos. Así. Pero aquí lo que nos está ocupando, mis hermanos, es esto. Que Cristo Jesús viene en cualquier momento. Todo está cumplido, mis hermanos. Las depravaciones de los seres humanos, la perdición de la humanidad a donde quiera que usted busque, la violencia, las guerras, los cataclismos, porque aún la naturaleza se revela en contra de ese pecado. La naturaleza. Ha habido en estos días pasados, ha habido huracanes tras huracanes tras huracanes, todos con nombre, les ponen nombre de mujer, ¿verdad? Y tocan tierra en el continente americano, o tocan tierra ya en el Asia, o tocan tierra en fin, en Europa, en fin, en diferentes partes. Temblores de tierra, tiembla la tierra, cataclismos, hay guerras en todas partes, y hay rumores de guerras. Ahorita existe el rumor de que Israel va a atacar a Irán con armas nucleares. Es un rumor, pero están los rumores corriendo. Entonces, ¿qué
falta para que Cristo Jesús venga por su iglesia? Nada, nada. Solamente que el Padre Celestial diga, en este momento, hijo amado, ve por tu iglesia. Así de fácil, así de sencillo. Amén. Y entonces, dice la palabra del Señor, dice en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí, mis hermanos, cuando dice que van a estar dos trabajando, pero uno se lo va a llevar el Señor y el otro lo va a dejar. ¿Por qué? Porque uno era cristiano auténtico y el otro no lo era. Tal vez nunca quiso nada con Dios, o tal vez solamente se engañaba a sí mismo diciendo y creyendo que era cristiano. Jugando a la iglesita, yendo cada domingo y cada miércoles o cada jueves a la iglesia, dando su ofrenda, dando su diezmo, pero jamás le dio su vida al Señor, jamás se arrepintió de sus pecados, entonces jamás su nombre se escribió en el libro de la vida. ¿Por qué no lo hicieron? Porque querían seguir su vida de perdición, su vida de pecado. Yo he visto muchas iglesias donde cuando le invitan a uno a predicar, dicen, hermano, pero por favor no hable del homosexualismo, no hable de los borrachos, no hable de los ladrones o los que abusan de su poder para robarle al pueblo lo que tiene. No hable de aquello, no hable. ¿Por qué, hermano? Dice, porque en mi iglesia hay varias familias que tienen hijos o hijas que son del tercer sexo. En mi iglesia hay políticos que son, pues, deshonestos. En mi iglesia hay hermanos que durante la semana se van a tomarse sus copas o se van con mujeres o las mujeres se van con hombres, en fin. Y si usted viene a predicar algo así, pues me los va a espantar, se van a ir. Entonces, ¿de qué quiere que predique? Bueno, una predicación bonita del poder de Dios, del amor de Dios y toda la cosa, ¿verdad? Una predicación que levante el ánimo de la gente, que los motive a ser mejores, pues hombre, lo siento mucho, mi hermano, pero se equivocó de predicador, porque o yo predico la palabra o me quedo mudo. Cuando Dios me llamó al ministerio, no me dijo, vas a predicarle suavecito a la gente. Dios me llamó a predicar su palabra tal y cual está escrita. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera y la gente se va al infierno, será por causa nuestra, por causa de los predicadores, por causa de los ministros del Señor. Cristo Jesús viene muy pronto, mis hermanos. Viene muy pronto. Más pronto de lo que mucha gente quisiera. Amén. Entonces, ¿quién se va a quedar y quién se va a ir? Ya lo dijo la palabra, ya lo dice la palabra. Se va a ir aquel que está preparado, aquel que está velando, aquel que sabe en quién ha creído. Ese se va a ir. Amén. Entonces dice aquí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Aquí, en este versículo sencillo, mis hermanos, hay una gran verdad que pudiéramos estar predicando de este versículo, solamente este versículo. Muchas veces, muchas predicaciones, y no íbamos a agotar el tema. ¿Por qué? Porque dice, a esperar de los cielos a su Hijo, a quien, a Cristo Jesús, el cual dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y luego fíjense lo que dice, hay una coma, dice, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo es eso? ¿De cuál ira venidera nos va a librar el Señor? Nos va a librar, mis hermanos, de la gran tribulación. Hay muchos de los que me están escuchando que les predicaron, porque hay mucha gente que está predicando, que el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación. Nada más falso. La palabra de Dios dice que el Señor por eso va a llegar en cualquier momento y nos va a llevar. Porque nos va a librar de esa ira venidera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios va a permitir, mis hermanos, que haya cataclismos, que haya que caiga fuego del cielo, que haya plagas, que haya enfermedades, que haya hambres, que haya de todo sobre la humanidad, impenitente sobre la humanidad que no ha querido nada con el Señor. Y encima de ello, persecución por parte del anticristo. Y esa es otra de las cosas que teníamos y tenemos en el tintero. Tenemos que hablar un poquito más adelante. El anticristo, mis hermanos, lo hemos dicho en otras predicaciones y nunca está de más volverlo a repetir. Ya está en la escena. Por ahí anda rondando. Yo creo, esto lo creo yo personalmente, no es una doctrina, pero yo creo de acuerdo a las profecías y de acuerdo al tiempo que estamos viviendo y de acuerdo a los acontecimientos que están viéndose en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, pero en todo el mundo, el anticristo ya anda por ahí. Y saben de dónde va a surgir. Yo creo que va a surgir de las Naciones Unidas. Porque quien tiene la idea, quien tiene el proyecto de la globalización, no nada más económica, sino cultural, es las Naciones Unidas. Al decir globalizar es que van a hacer lo que propuso un primer ministro de Inglaterra, ahora que empezó el coronavirus. Fue aproximadamente en marzo, yo creo. Dijo, yo quiero proponer que los gobiernos del mundo, todos los gobiernos del mundo, sean puestos de lado, sean eliminados, y que solamente un hombre capaz, un hombre inteligente, un hombre preparado para esto, sea el que dirija todo el mundo para poder combatir uniformemente a esta epidemia que está diezmando a la humanidad. Así lo dijo. Y estamos hablando, no estábamos hablando de un simple obrero o de un simple ciudadano de Inglaterra. No, estamos hablando de un ex primer ministro. Inglaterra, ese país, es de donde vinieron nuestros hermanos a colonizar Estados Unidos de Norteamérica. Vinieron huyendo de la persecución religiosa. Amén. Pues dicen ahorita que ahorita Inglaterra está, pero sí, perdidísima. Entonces, el asunto es que si quieren eliminar los gobiernos del mundo, o sea, que ya no haya presidentes de las repúblicas o primeros ministros o, en fin, como se rija, o reyes, como se rija la nación, sino que haya un solo rey o un solo presidente, un solo hombre.
y sabe, de acuerdo a la palabra del Señor, quien va a hacer eso va a ser el anticristo. Amén. Hace aproximadamente, será como 6 meses si acaso, el Papa de Roma, de acuerdo a sus palabras, es el representante de Cristo Jesús en la tierra, aprobó el matrimonio homosexual. Así, para que no anden haciendo males, nomás ahí libremente, que se casen de acuerdo a la ley, la iglesia y todo eso. Así de fácil. Luego, hace unos días, dio una bula diciendo, o sea, una declaración, su palabra es ley, que ahora la Biblia está obsoleta. La Biblia es un libro muy antiguo. Ahora el mundo necesita un libro nuevo, una Biblia nueva. Entonces la propuesta de él es eliminar la Biblia y sacar una Biblia nueva, que esté acorde al tiempo. Esa Biblia ya existe, mis hermanos. Es la Biblia negra, la Biblia de Satanás. Entonces, estas declaraciones pudieran parecer nada más cabos sueltos. No, todo está eslabonado, son nudos en la misma cuerda. Todo está para cumplir la profecía del Señor. Dice la palabra del Señor que los homosexuales y los borrachos y los adúlteros y los ladrones y los mentirosos y todos ellos no heredarán el reino de los cielos, ni los homosexuales ni los que se acuestan con hombres, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en el paraíso, mis hermanos, ustedes lo saben, tienen la Biblia, nuestro Dios creó al hombre, Adán, y a la mujer. No creó dos hombres o dos mujeres. Y cuando Noé, o sea, los tiempos de Noé, destruyó a la tierra por el homosexualismo, mis hermanos. Destruyó a Sodoma y a Gomorra por lo mismo. No quedó de Sodoma y Gomorra más que sal y arena. Así. Todo fue consumido. Ya en este tiempo, no hace más que, será, yo creo que 400 años o 500 años aproximadamente, tal vez un poco más, y Dios destruyó con un volcán a la ciudad de Pompeya. ¿Por qué? Porque era una ciudad inmensamente rica, una ciudad donde la cultura y el arte proliferaban. Había mucho comercio, había mucho dinero, había mucho negocio, pero la gente que vivía ahí era pura gente perdida, pura gente degenerada hasta el máximo. Y Dios permitió que un volcán explotara y que llegara, primero que nada, llegara humo de azufre ardiendo. Cuando la gente lo respiraba, con el contacto, el azufre, al contacto del oxígeno que tenían los pulmones, la persona ardía por dentro y por fuera. Y luego la lava llegó y tapó la ciudad, la destruyó. Si usted ha ido a Europa, yo sé que tal vez algunos han ido, y va a Italia y va a Pompeya, ahí están las ruinas. Y allí están todavía los frescos famosos de las pinturas, donde hay hombres haciendo sexo con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales o mujeres con animales, estatuas y todo eso. O sea, destaparon todo, quitaron la lava y lo dejaron ahí como, vamos a decir, un museo. Pero yo diría un museo del horror, un museo para que la gente vea
que si insisten en esos pecados, van a ir al fuego eterno. Porque es cierto, esa gente se quemó ahí. Pero eso no fue nada. Ahorita todavía están ardiendo en el infierno y van a seguir por toda la eternidad. Tremendo, ¿no? Tal vez un poco rudo. Y no le apaguen, no le apaguen, mis hermanos, porque todavía no acabamos. Cristo Jesús ama a todo el mundo. Dice la palabra que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado donde se encuentra. Y tanto ama nuestro Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así dice la palabra aquí en San Juan 3:16. Entonces, no importa que sea el pecador más perdido, no importa que sea lo que asesino, no importa que sea degenerado, no importa que sea lo que sea. Si se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, el Señor, nuestro Dios, le recibe. Y un ángel apunta su nombre en el libro de la vida. Nosotros, mis hermanos, cuando predicamos esto, muchas veces nos dicen es que tú eres xenófobo, tú no quieres a los pobrecitos del tercer sexo. No, nosotros los amamos. Por eso es que predicamos esta palabra, para que vean a dónde van y se arrepientan, porque van derechito al infierno. Amén. Van al infierno. Y el rapto de la iglesia, mis hermanos, va a suceder, decíamos hace un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando no sabemos. Aquí en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 10. Apocalipsis 3:10. Vamos a ver. Si tiene su Biblia, ábrala también conmigo o apunte y luego la lee. Amén. Apocalipsis 3:10. Dice la palabra del Señor en el mensaje a Sardis. Perdón, a Filadelfia. Es el 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Y esa profecía, este libro de Apocalipsis, Dios se lo dio al apóstol Juan, al último de los apóstoles, cuando ya era un anciano, estaba exiliado, lo habían puesto prisionero en una isla, donde la prisión no tenía barras, pero estaba rodeado de agua. Era una isla, dicen los historiadores, totalmente peligrosa. Había muchas alimañas, siempre cubierta de nieblas, muchas enfermedades, no había qué comer, en fin, toda la gente que mandaban ahí se moría. Pero a Juan Dios lo preservó y le dio este libro tan hermoso del Apocalipsis. Entonces, vamos a leer un poquito el mensaje a Filadelfia. Versículo 7 del capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice Cristo Jesús. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se acuerdan que leímos ah, la palabra del Señor cuando dice que Él nos guardará, Él nos va a llevar para evitar esa prueba, para evitar ese sufrimiento? Bueno, aquí lo dice otra vez. La Biblia, mis hermanos, se explica ella sola. No necesita nada. Claro, tenemos que leerla y tenemos que interpretarla a la luz del Espíritu Santo, porque la Biblia no es de interpretación personal. Por eso es que en las universidades aquí en Estados Unidos están, hay doctores en teología, doctores en la ley, doctores en griego, doctores en esto, doctores en aquello, enseñando a los estudiantes, ¿verdad?, acerca de la Biblia. Pero esos doctores, esos famosos eruditos en la palabra de Dios, no son salvos. Entonces no la entienden. La conocen, la han leído, pero no la entienden, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y le dice, después del versículo 10, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y esto se lo dice a usted, mi hermano. Esto me lo dice el Señor a mí. Él viene pronto. ¿Cuándo? Posiblemente antes que yo acabe de grabar este mensaje, o posiblemente antes que usted lo acabe de escuchar. No sabemos. Tal vez falten 10 horas, o 10 días, o 10 semanas, pero yo dudo mucho que tarden 10 años, que falten 10 años. Si fuera así, sería una prórroga, una oportunidad que está dándole el Señor al mundo perdido para que se arrepienta. Pero solamente eso, solamente sería la gracia del Señor. Nada más. Porque el Señor lo que dice, lo que promete, lo cumple. Y las advertencias que Él hace, las cumple, así como las promesas. Hay gente, decíamos hace un momento, que quieren que nada más hablemos de las promesas. Solamente hablemos de las bendiciones. Solamente hablemos de lo hermoso que es la convivencia con los hermanos. Y hay un hombre aquí en Houston que pues, lamentablemente no le podemos decir hermano, porque no es cristiano. Tiene una iglesia tremenda ahí en Houston. Y él dice, despierta al campeón que hay en ti. Tú eres un triunfador. Tú naciste para ser grande. Tú naciste para ser rico. Si tienes un carrito Chevrolet, tú debes manejar un Mercedes. Si tienes una casita allí en un barrio, tú tienes que tener una residencia, una mansión en la mejor área de aquí de Houston o de los alrededores. En fin. Y esa iglesia tiene más de 30,000 miembros. Está llena de gente, pero está vacía de Dios. Amén. Yo conocí al papá de este muchacho. Aquel era un hombre de Dios, era un pastor. Tenía su iglesita y todo eso, predicaba lo que era la palabra. Pero el hijo, pues vio que no era negocio y decidió agarrar otro camino y se hizo millonario, por supuesto. Y con él muchos otros. Muchos otros. Ahí están los del Evangelio de la Prosperidad, los del G12, los del Pare de Sufrir, todas esas gentes. Y muchos, mis hermanos, lamentablemente les digo, empezaron juntos conmigo el ministerio. Muchos crecieron en el camino del evangelismo. Nosotros los llevábamos y los traíamos. Sin embargo, dejaron
la verdad gloriosa del Señor para comprar la mentira del diablo. Sí, tienen hermosas iglesias, tienen mucha gente, reciben muchos diezmos, muchas ofrendas y todo eso, pero están llenas una vez más de gente, pero vacías de Dios. Y esos hombres, lamentablemente, mis hermanos, van a dar cuenta en el juicio del gran trono blanco por todas las almas que mandaron al infierno. Y su castigo va a ser tremendo, tremendo, más que el castigo de aquellos que se perdieron por causa de ellos. Entonces, mi anhelo, mi intención al hablar esta palabra, mis hermanos, no es asustar a nadie, no es deprimir a nadie, no es desanimar a nadie, no. Mi anhelo, mis hermanos, es abrirle los ojos a mis hermanos que estaban siendo engañados por gente sin escrúpulos. Aquellos que habían nacido y crecido en doctrinas erróneas. Aquellos que todavía no conocen al Señor como Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra es para alcanzar a los perdidos para Dios. Para eso es la palabra de Dios. Y para eso el Señor puso aquí a sus obreros, a sus pastores, a sus evangelistas, a sus misioneros, a sus pastores laicos, en fin. Cuando Dios nos llamó a este ministerio, ¿verdad? Él nunca, en el caso mío, yo era un niño, tenía 9 años de edad, jamás el Señor me dijo, te vas a hacer millonario. Pero me dijo, vas a alcanzar miles de almas para mi gloria. Gloria sea del Señor. Por supuesto, yo pues era un niño, todavía no empezaba, no empecé inmediatamente el ministerio en ese tiempo. Sería una mentira decirlo, ¿verdad? Pero cuando crecí, pues anduve metido en la política y tantas cosas. Finalmente, tomé el llamado del Señor y desde entonces, hace 38 años, estamos predicando. Aunque ya antes predicábamos, ya antes le servíamos al Señor, pero tal vez era muy a nuestra manera, muy, ¿verdad? No de tiempo completo como lo hacemos ahora. Y el anhelo nuestro, mis hermanos, es que el amor de Cristo sea en ustedes y les alcance, porque si esta noche viene Cristo Jesús, sería muy terrible, sería muy malo que usted se quedara a la gran tribulación. Amén. Cristo le ama y yo también. Si hubiera entre la congregación, si hubiera entre la gente que está escuchando, alguien que no le ha entregado la vida, su vida, al Señor Jesús, hoy es el día, hoy es el momento, ahorita. No deje para mañana porque a lo mejor mañana no va a llegar. No deje para el rato porque a lo mejor el rato no va a llegar. Ahorita es el tiempo. Levante su mano derecha y repita conmigo esta oración. Pero repítala de corazón. Padre, en el nombre de Cristo, vengo delante de ti reconociendo que he pecado en contra tuya. Reconociendo que he vivido una vida perdida. Pero, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname en el nombre de Cristo. Y, Señor, acepto a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y, Señor, si esta noche vienes por tu iglesia, yo me quiero ir. Amén. Si usted hizo esta oración, mi hermano, pues lo felicito, gloria sea al Señor, bienvenido a la familia de Cristo. También quiero orar, antes de despedirnos, quiero orar por aquellos hermanos, por aquellos
que aceptaron a Cristo y que han sido atacados tal vez por el coronavirus o por cualquier otra cosa. Amén. Quiero orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti, Señor. Mira allí, al otro lado, Señor, del internet está este hombre o esta mujer o este niño, este anciano enfermo. Tú sabes de qué está enfermo. Señor, en el nombre de Cristo te pido, extiende tu mano de poder sobre él y sánalo para tu honra y tu gloria. Señor, tú has hecho muchos milagros a través de mi ministerio, a través de todos los tiempos, del ministerio de todos tus siervos. Quiero ver uno más en nuestros hermanos, en tus hijos que están escuchando esta predicación en el YouTube, en el internet. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. A todos aquellos hermanos que han estado orando por mí, por el hermano Sánchez, porque pues también tuve problemas de salud muy graves, tuve un accidente. Les digo gracias, mis hermanos. Dios les pague. Muchos hermanos también vinieron a traer cositas de comida, vinieron algunos, trajeron ahí pues pequeños detalles, ¿verdad? Que sería largo enumerar, pero Dios les pague su buena voluntad. Amén. A todos ustedes allá en Torreón, en Coahuila, en la República Mexicana, en el estado de Connecticut, en Centroamérica, en Sudamérica, que están escuchando y han orado por mí, Dios les pague. Sigan orando. Y en el nombre de Cristo, mis hermanos, Dios les bendiga. Y como decíamos cuando estábamos en radio, la próxima semana, a esta misma hora, nos vemos. Dios les bendiga.